Algo le sucede a mi perro. Hola, mi nombre es Mateo. Algunos meses atrás, a mi novia Valentina y a mí nos ocurrió algo muy extraño, tanto así que aún seguimos perplejos ante lo sucedido. Una noche mientras dormíamos, mi novia me despertó asustada y con la voz entrecortada me dijo: Mateo, parece que hay alguien llorando en la sala y parece ser un niño. En ese momento no le creí, pues solo vivíamos ella y yo junto a nuestra mascota. Sin embargo, fui a revisar para que ella estuviese tranquila, pero allí no había nada ni nadie, aunque me causó curiosidad que nuestro perro se veía intranquilo y estaba muy nervioso. Incluso al día siguiente comenzó a presentar una conducta agresiva. En ocasiones estaba sumido en el miedo y en otros momentos permanecía por varios minutos observándonos fijamente con una mirada penetrante. En otra noche, cuando el reloj marcaba las 3 a.m., escuché un inquietante y fuerte llanto similar al de un pequeño infante que me hizo levantar de la cama del susto. Mi piel se erizó y mi corazón se aceleró cuando me fui acercando sigiloso hacia la sala con el fin de descubrir de qué se trataba. Fue entonces cuando pude notar en medio de la oscuridad y la fría brisa que entraba por una descuidada ventana abierta, que entre las cortinas que danzaban al compás del viento había una sombra que se movía desesperada y torpemente de un lado para el otro, mientras el escalofriante llanto que emitía provocaba que mi respiración se intensificara, ya que al encender la luz sentí que un escalofrío atravesó mi espina dorsal, al darme cuenta que la figura espectral era mi perro Max, que estaba parado sobre sus patas traseras, y tras ser sorprendido, este rápidamente tomó la postura normal de un canino, marchándose asustado con su cola gacha y tembloroso hacia un rincón de la casa. Max se veía muy confundido, reflejando en sus ojos una mirada de tristeza que, aunque aquel comportamiento inusual de aquella noche jamás se volvió a repetir, Max dejó de ser aquella mascota feliz para convertirse en un perro nervioso, lleno de una profunda tristeza que lo invade todo el tiempo. Hasta el día de hoy, Mateo y Valentina siguen sin entender por qué su mascota se comportó de esa manera tan extraña, y cómo es que su perro lloraba igual como lo haría un ser humano. ¿Acaso fue poseído por alguna entidad invisible? ¿O quizás es posible que nuestras mascotas escondan secretos que van más allá de nuestra comprensión, llevándolas a actuar de una forma diferente cuando no están siendo observadas?